Muy buenas costurillas, bienvenidas un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy te traigo una colaboración súper interesante con la marca Oliso. Antes de seguir con este vídeo, quiero desde aquí darle las gracias a Oliso por permitirme la posibilidad de hacer esta colaboración y poder grabaros esta review sobre la plancha TG1600 Pro Plus. También quiero aclarar que aunque esto sea una colaboración y la marca Oliso me haya regalado esta plancha, yo por supuesto voy a dar mi punto de vista objetivo sobre este modelo para que podáis ver realmente si merece la pena hacerte con una de estas planchas. En la descripción del vídeo te voy a dejar los enlaces de donde podréis adquirir este modelo o también otros que tenga la marca. Te voy a también dejar enlace a la página web oficial de Oliso, como también el enlace a su perfil de Instagram, que desde ya te recomiendo que lo sigas porque son muy activos en las redes sociales y suben un montón de contenido súper interesante. Si no sabes dónde está la descripción del vídeo, aquí debajo de este mismo vas a encontrar un botoncito en negro que pone y más. Bueno, pues le das a ese botoncito y se te va a abrir una ventanita donde va a estar toda la información necesaria de esta plancha y de todas las páginas web donde podés encontrarla. A mí la plancha, la marca me la envió desde Francia. Está disponible en Amazon, la podéis comprar a través de Amazon España. Si sois de por allí la podéis comprar en su página web y también voy a estar bicheando por internet a ver en qué tiendas de telas o mercerías vendan este modelo o algún modelo más pequeñito porque Oliso tiene muchísimos modelos de plancha, ¿vale? Así que todo lo que encuentre referente a la compra de esta marca y de estas planchas os lo voy a dejar todo apuntadito en la cajita de descripción. Cualquier duda que tengáis, por supuesto, me la podéis dejar en un comentario y yo en cuanto pueda os voy a responder. Así que bueno, dicho todo esto, lo que voy a hacer ahora es abrir esta caja por primera vez porque no la he abierto. Vamos a hacer el unboxing y la review de este modelo TG1600 Pro Plus. Por el exterior de la caja principalmente lo que vamos a ver es como un breve resumen de todas las características que tiene el modelo, todas las cositas que trae. Eso sí, viene todo en inglés, ¿vale? En inglés y en francés. Pero bueno, yo me tomé el trabajito de traducir el manual de instrucciones a español. Os lo voy a dejar en el PDF en la cajita de descripción del vídeo por si lo queréis descargar, por si adquirís la plancha, porque creo que es realmente importante tener un manual de instrucciones en español, porque no todas las planchas tienen el mismo funcionamiento, el mismo mecanismo. Este modelo es muy particular, tiene una opción muy chula que ya os la vais a ver más adelante. Así que nada, vamos a hacer ahora el unboxing, vamos a quitar la plancha de todo el packaging y vamos a verla más detenidamente. Bueno, en cuanto abrimos la caja, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el manual de instrucciones, que como te dije antes viene en inglés y en francés. Si no sabes estos idiomas, yo me tomé el trabajito de traducirlo al español y lo tenéis en la descripción del vídeo, como te dije anteriormente. Entonces, por aquí tenemos el manual de usuario. El manual de usuario te viene con un código QR aquí abajo en la esquinita izquierda. Ese código QR, si lo introducís en el móvil, te va a llevar a todos los manuales de usuario de todas las planchas, de todos los modelos que tiene Oliso, para que te los puedas descargar si querés y tenerlos por si perdés el manual de usuario. Pero te repito que en español no está, así que yo lo que hice fue traducir al español para que lo tengáis si lo necesitáis en algún momento. Además del manual de usuario trae un par de folletos o guías rápidas, por así decirlo, del propio manual de usuario por si no querés leértelo entero, pero vamos, que son muy poquitas páginas y siempre es muy importante, al menos para mí, cuando compramos algo, leernos el manual de usuario. Porque lógicamente cada herramienta, cada cosita que compramos tiene un fabricante diferente y cada fabricante tiene su recomendación para el uso. En este caso las planchas. Las planchas a simple vista dices tú, son todas iguales, funcionan todas de la misma manera, pero no, cada una tiene su recomendación bajo el fabricante. Así que por eso siempre hay que leerse los manuales de usuario para darle más vida útil a nuestras herramientas.
Como se puede observar, en su interior la plancha viene muy bien protegida, el cable viene muy bien enrolladito y muy bien colocado para que no sufra daños. Y a mí además me lo enviaron también dentro de otra caja en donde venía súper protegida. Aquí a la izquierda tenemos su jarrita de agua para poder llenar el depósito de agua de la propia plancha. La jarrita es bastante grande. Yo tengo varias planchas y todas las jarritas que vienen en las planchas son súper chicas y súper incómodas. Esta la verdad es que tiene muy buena pinta, tiene un pico bastante, pues eso, muy en punta, entonces yo creo que va a facilitar bastante a la hora de llenar el depósito de agua de la plancha. Es muy cómoda la mano, no sé, a priori da bastante buena impresión lo que viene siendo la jarrita del agua, parece muy cómoda a la hora de utilizarlo. Podéis pensar, a ver, Mariela, es una jarrita. Bueno, pero no es una simple jarrita, tiene que ser cómoda y tiene que ser útil, sobre todo a la hora de llenar el depósito de agua de la plancha, porque si no, lo llenamos todo de agua y en fin, acabamos mojándolo todo, que yo estoy segura de que si plancháis, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Voy a sacar con mucho cuidadito, por favor, la plancha de dentro de la caja y vamos a quitarle todos los papelitos y todas las cosas que están sujetando la plancha. Bueno, plancha en mano, que ya la saqué de la caja, así, a priori, principal, la plancha pesa bastante, ¿vale? Pesa. Y para mí que una plancha pese es un indicativo de que es de buena calidad. La suela de la plancha es de cerámica, ¿vale? En la cajita de la plancha y en el manual pone diamante cerámica. Lo de diamante no sé qué será, pero bueno, yo tuve planchas con suelas de cerámica y la verdad es que son muy buenas. Por norma general es una suela muy buena, que plancha muy bien, que tiene muy fácil mantenimiento, se limpian muy fácil, es muy difícil que se queden adheridos las cositas, pero bueno, hay que cuidarlas lógicamente también, ojo, no quiere decir que porque sea de cerámica diamante no vayas a tener ningún problema con la suela de la plancha. El color es muy bonito, es un amarillo así como muy pastel, muy suave. La hay también en rosa, que bueno, es la que quería yo, pero no estaba disponible. Así que nada, me la enviaron en amarillo, que también es un color precioso. La verdad es que los colores de las planchas o lisos son muy diferentes a lo que estamos acostumbradas y sacan muchos diseños exclusivos, pero bueno, a España llega lo que llega. Y nada, por aquí está la suela de cerámica, te la enseño un poquito más de cerca. Ves que pone diamante cerámica. Si alguien sabe lo que quiere decir esto de diamante, que me lo ponga en comentarios. Supongo que a lo mejor es como calidad suprema, ¿no?, de suela de cerámica diamante. Bueno, importantísimo el cable, que tenga este mecanismo que gire 360 grados. Para mí es súper importante en una plancha porque evita que con el uso el cable se parta y se acaba rompiendo. Entonces, si vamos a adquirir una plancha de un precio elevado para trabajar, mirar por favor el tema del cable, que tenga esta especie de bolita que haga girarlo 360 grados, también para, no solamente para que no se rompa y no se fastidie el cable con el tiempo, sino también para que a la hora de planchar sea más cómodo, el cable tenga más movimiento y pues eso, podamos trabajar más cómodamente con la plancha. La largura del cable exactamente pone en la caja que son 3,7 metros. Vamos, casi 4 metros de cable. Un montón de cable. Mi taller de trabajo es pequeñito, no es muy grande, entonces me apaño con pocos metros de cable, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor dentro de un tiempo estoy en otro taller más grande y necesito más metros de cable, y al tener un cable ya de serie largo, es muy cómodo porque nos evitamos tener que poner alargadores o enchufes extras a la hora de trabajar. Vamos con el siguiente punto, muy importante para mí también, que es el depósito de agua de las planchas. Este depósito de agua está en un lateral y dicen que es súper cómodo. Para mí, ya que esté en un lateral, es bastante cómodo. Hay muchas planchas que lo ponen por aquí arriba, otras que lo ponen por aquí delante. En fin, para mí me parece súper incómodo. Que esté en uno de los laterales, para mí es un punto a favor. Y encima tiene un sistema de llenado, o sea, súper chulo, porque abrimos la tapita y tiene como una especie de tobogán por donde se va a deslizar el agua y se va a introducir en el depósito con muchísima facilidad. En el manual de instrucciones y en la guía rápida del usuario nos dice también que esta formita para llenar el agua está también hecha para que
podamos echar agua directamente desde el grifo con comodidad, o también que podamos retirar el agua del depósito con comodidad. Pero bueno, esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando cerramos la tapita hace como un pequeño clic, que significa que, bueno, que está bien cerrado. Cuando la abrimos también no es una abertura muy sencilla, o sea, hace como un clic cuando la abrimos y otro clic cuando la cerramos. El depósito tiene bastante capacidad. Cuando llenamos siempre tenemos que tener la plancha en horizontal y es realmente importante que no sobrepase la línea del máximo. Bajo ningún punto el agua tiene que sobrepasar la línea de máximo que está indicado en el compartimento del agua. Insisto en esta parte de la línea del máximo porque es realmente importante. Luego vienen los problemas de ay, la plancha me pierde agua, ay, la plancha me manchó el tejido porque pierde agua, porque le sale agua por los laterales, porque le sale agua por arriba, por abajo. Bueno, esto pasa porque sobrepasamos la línea de carga y al final pues lo que pasa es lo que pasa, que estropeamos la plancha. Bueno, voy a traer el manual en español porque esto es un punto muy importante también para el cuidado y la vida útil de la plancha. Lo pone muy específico en el manual de instrucciones, por eso también lo traduje al español para poder daros mejor la información, para que podáis tener bien el mantenimiento de esta plancha. Dice textualmente, esta plancha está diseñada para usarse con agua corriente normal. Si su agua tiene más de 12 gramos de dureza, le recomendamos usar agua de manantial embotellada económica o mezclar mitad de agua corriente con mitad de agua destilada. Nunca use agua 100% destilada, ya que esto puede provocar que la plancha salpique y gotee. Nunca mejor dicho, más claro agua. El fabricante no podía especificarlo mejor, le faltaba poner en mayúscula, subrayado, en negrita, un tamaño súper grande, de que por favor tengamos cuidado con el uso que le damos a la plancha, a ver qué agua ponemos. Dice que podemos utilizar agua de grifo, siempre y cuando la dureza no sea superior a 12. Yo no sé cómo se mide la dureza del agua de tu casa. Depende de donde vivas, supongo que sabrás si tu agua tiene más cal o menos cal. Pero recomendación, si no sabes qué dureza tiene tu agua, puedes utilizar, como te dice, mitad de agua embotellada, mitad de agua de grifo, mitad de agua destilada, mitad de agua de grifo, mitad de agua destilada, mitad de agua embotellada, en fin, que lo más importante, más importante, es que no utilices 100% agua destilada. Y por supuesto, si vivís en una zona en la que sabés que el agua del grifo tiene muchísima cal, es decir, que ni siquiera en tu casa bebéis agua del grifo porque sabe fatal, porque tiene muchísima cal y tenéis que comprar agua embotellada, bueno, pues para tu plancha lo mismo, para tu plancha agüita embotellada o mitad de agüita embotellada y mitad de agüita destilada, ya lo que vosotras querráis hacer en casa. Pero sí que es verdad que si el fabricante lo especifica tantísimo en el manual de instrucciones, en el manual de usuario, hay que hacerle caso, ¿vale? Aquí en el manual también nos dice que el depósito del agua tiene un máximo total de 2 jarritas de estas. Lo que pasa es que la jarrita no tiene una marca, una línea donde diga hasta dónde es el máximo de la jarrita, lógicamente. Así que bueno, más adelante la voy a llenar y vamos a comprobar si realmente caben 2 jarritas de agua en su totalidad dentro del depósito de la plancha. Pero bueno, así como consejo, llenar una jarrita de agua, la ponemos en el depósito de la plancha, llenamos otra jarrita y esa segunda jarrita la vamos a ir introduciendo poquito a poco, porque como os digo, como la jarrita no tiene un indicador de hasta dónde hay que llenar de agua la jarrita, pues no sabemos cuál es el tamaño de 2 jarritas de agua. Así que la segunda jarrita, pues eso la vamos a ir llenando poquito a poco hasta que veamos que llega un poquito por debajo de la línea del máximo. Siguiente punto importante en una plancha, el sistema de apagado automático o el sistema de apagado de emergencia. En el manual de instrucciones nos dice que esta plancha en forma horizontal se apaga automáticamente pasados 30 minutos, ¿vale? Es decir, que cuando dejamos la plancha así, se apaga a los 30 minutos. En forma vertical, si la dejamos de utilizar durante 30 minutos, también la plancha se apaga sola automáticamente. Y luego hay una opción que dice derribada, que sería, entiendo que sería que si la plancha la dejamos así tumbadita,
o se nos cae sin darnos cuenta, por favor que no se caiga, dice que se apaga en 30 segundos. Claro, entiendo que al estar así tirada, derribada, sería como más peligroso, ¿no? Entonces se apaga en 30 segundos en vez de en 30 minutos. Los sistemas estos de apagado automático por seguridad son muy prácticos. A mí muchas veces, bueno, a diario me pasa que estoy cosiendo y la plancha está enchufada, pero yo no estoy todo el rato planchando, pero la plancha está enchufada. Entonces, que se apague automáticamente a los 30 minutos de no utilizarse, la verdad es que es muy cómodo porque a lo mejor estoy más de 30 minutos cosiendo y la plancha está enchufada. Luego, en este apartado nos dice que si no se utiliza la plancha mientras está enchufada, la luz en estado va a parpadear en rojo y la plancha se va a apagar sola. Simplemente toca el mango de la plancha para que la plancha se vuelva a activar. Bueno, lo del tocado del mango de la plancha os lo voy a explicar más adelante porque es una auténtica locura que estoy segura que os va a encantar. Luego nos recomienda que después del planchado la plancha lógicamente se guarde una vez que no esté caliente, sobre todo si la tenemos guardada en algún neceser o en alguna fundita o algo así, que no esté caliente la plancha, que la dejemos enfriar muy bien. También dice que es muy importante, si no vamos a utilizar la plancha al día siguiente y vamos a estar, por ejemplo, 2 o 3 días sin planchar, que vaciemos el depósito de agua, que nunca guardemos la plancha con el depósito de agua lleno o a medio llenar. Y luego nos dice que podemos enrollar el cable alrededor de la plancha perfectamente sin que este se estropee o se dañe. Como el cable trae este sistema de que puede girar 360 grados, entiendo que si lo enrollamos en la plancha el cable no se va a fastidiar. O bueno, por lo menos eso es lo que dice, enrollarlo así como viene en el dibujito, ¿vale? A mí personalmente no me gusta enrollar los cables alrededor de nada, prefiero ponerle una gomita elástica y no enrollarlo en la plancha. Vamos ahora con el selector de tejidos, que es esta ruedecilla que tenemos aquí en la parte delantera de la plancha y tenemos que ir girándola hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? En el punto número 0 tenemos nada, o sea, no tenemos ningún selector de telas. Esto quiere decir que si lo tenemos posicionado en el 0, la plancha no va a calentar a la temperatura que necesitemos. Y luego tenemos sintético, lana o seda y lino y algodón. Entonces simplemente posicionaríamos la rayita del material de la plancha con la puntita de la ruedecilla. Y luego por aquí debajo tenemos los niveles de vapor, que son 4. Tenemos sin vapor, un poquito de vapor, medio vapor y a tope de vapor. Esto ya lo tenéis que ir seleccionando. El vapor de la plancha se utiliza sobre todo con el lino y con el algodón. Te recomiendan que el sintético, la lana y la seda la utilicemos sin vapor, utilicemos la plancha en seco. Entonces simplemente nada, vamos a ir moviendo esta palanquita y cada vez que la movemos hace un clic, cada vez que cambiamos de nivel de vapor. Va haciendo un pequeño clic, que es lo que indica que estás en el nivel de vapor correcto, que es el que quieres utilizar. Luego, debajo del vapor tenemos los dos típicos botones que vienen en todas las planchas, que uno es el del spray de agua, que sale agüita cuando lo presionamos para mojar el tejido, y luego este que es el de la bocanada de vapor. Esto también nos sirve para hacer planchados en vertical. Aquí en el manual de instrucciones nos dice que podemos planchar en vertical con esta plancha. Yo no suelo utilizarlo prácticamente nunca porque no suelo planchar cortinas ni confecciono ropa, entonces siempre plancho en forma horizontal. Pero bueno, si planchas en forma vertical, que sepas que también lo puedes hacer con esta plancha. Y ya por último, debajo de estos botones tenemos la luz de estado. La luz que se va a ir encendiendo y dependiendo del color va a indicar una cosa u otra. Si la luz está en rojo fijo, quiere decir que no hay calor, ¿vale? Que no está con calor. Si es verde intermitente, quiere decir que está cogiendo temperatura. Si es verde sólido, si es verde liso que no parpadea, quiere decir que la plancha ya está preparado para utilizarse. Ahora voy a explicarte lo que realmente hace a esta plancha diferente y lo hace tan especial, que es el sistema eTouch más AutoLift. Te explico más o menos lo que es esto. En el manual de instrucciones nos dice que el eTouch es su suave toque activa el mango eTouch para bajar rápidamente la plancha a su lugar, y el AutoLift es el sistema que eleva instantáneamente la suela de la plancha
cuando la dejamos sobre la mesa. Entonces el e-touch está en esta parte de aquí arriba de la plancha. Cuando nosotros cogemos la plancha, en teoría se mete para adentro el sistema y cuando dejamos la plancha sobresale hacia afuera. Ahora voy a cambiar de ángulo de la cámara y te lo voy a explicar un poquito, bueno, te lo voy a explicar, lo vas a ver mejor y a medida que lo vayas viendo te vas a ir dando cuenta de lo chulo que es este sistema de e-touch y de auto-lift. Bueno, ya cambié la cámara de lugar para que tengas un mejor ángulo y puedas ver mejor este sistema. Ahora mismo la plancha está desenchufada, no está enchufada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La voy a enchufar, pero la voy a enchufar en vertical. Porque como tengo la base esta de planchado que es de lana, tengo miedo de que se caliente muy rápido la plancha y se queme la base de lana. Entonces, voy a ponerla en posición vertical y la voy a enchufar para ver qué pasa en cuanto la enchufamos. La plancha está tal cual viene en la caja, es decir, con el sistema este de e-touch metido hacia adentro, ¿vale? Yo no la había enchufado todavía. Entonces, la voy a poner, como te dije, en posición vertical y voy a enchufarla. Presta atención, mira, porque ahora va a salir el sistema e-touch hacia afuera. Ahí lo tenés. En cuanto se enchufa la plancha, sobresale este sistema hacia afuera. Estas dos partecitas que sobresalen, que es la parte amarilla y es una partecita que está arriba del todo en negro. Esto se llama autolift, ¿vale? En cuanto tocamos el mango de la plancha, se mete hacia adentro. Cuando lo soltamos, sobresale hacia afuera. Es automático. Lo tocamos, se guarda. Soltamos el mango, sobresale hacia afuera. Es una locura, de verdad. Sobresale el pitorrito este negro que está aquí y la parte amarilla, como te dije antes. Esto es lo que hace que la plancha se pueda mantener boca abajo sin estar en contacto con el tejido. Cuando tocamos el sistema e-touch, es decir, cuando cogemos la plancha y se guarda el autolift, la plancha hace como un ruido un poco mecánico, ¿vale? Hace como un ruido un poco robótico. Pero sí que es verdad que tarda muy poco, menos de 2 segundos, en activarse el e-touch y el autolift, o sea que es súper práctico. Luego aquí tenemos ahora mismo la luz en rojo, que quiere decir que la plancha no está caliente, entonces tendríamos que moverla al tejido que vamos a utilizar para planchar para que coja la temperatura adecuada del propio tejido que vamos a planchar, ¿vale? Me he repetido, pero bueno, creo que me habéis entendido. Lo seleccionamos y ahora se pone la lucecita a parpadear. Una vez que está fija, quiere decir que la plancha ya cogió la temperatura adecuada para ese tejido. Ahora ya tenemos la luz fija en verde, quiere decir que la temperatura ya es la adecuada para el lino o el algodón. Entonces se calentó en muy poco, menos de un minuto, creo que fueron 40 segundos o una cosa así. Voy a hacer como que plancho, no voy a planchar. ¿Por qué? Porque tengo la plancha puesta en lino y en algodón, la base de la plancha es de lana y encima cometí el error de no llenar el depósito de agua antes de enchufar la plancha. Entonces voy a hacer como que plancho porque tengo miedo que se quede pegada a la suela de la plancha a la base de lana y luego ya más adelante vamos a planchar o trocitos de tela súper arrugados. Así que vamos a hacer como que plancho, voy a coger y voy a planchar en el aire, por así decirlo, para que bueno, puedas comprobar este sistema de e-touch y autolift un poquito más de cerca. Voy a coger la plancha, mira lo que pasa, apenas, o sea, no cogí el mango y ya el sistema e-touch se activó, o sea, es súper sensible, eso es muy bueno, ¿vale? Entonces nada, voy a coger, ahora sí, cojo la plancha, bien del mango y se guarda por completo, ¿vale? El sistema de autolift. Estoy planchando, imaginemos que estoy planchando, ¿vale? Estoy en el aire ahora mismo y voy a dejar la plancha sobre la tela porque en vez de dejarla en el lateral de la tabla de planchar, la quiero dejar sobre la tela. Bueno, pues al dejarla sobre la tela, automáticamente el sistema Autolift hace que se suba la plancha para que la suela de cerámica no quede en contacto con el tejido y así evitamos, lógicamente, que se nos queme lo que estamos planchando. Entonces estamos planchando, dejamos la plancha en el mismo sitio, la apoyamos sobre la misma tela que estamos planchando y tarda menos de 2 segundos, de verdad que tarda menos de 2 segundos en subir la plancha con el sistema Autolift. Seguramente ahora estás pensando que el sistema está muy bien, que es muy chulo, pero bueno, en realidad ¿qué utilidad tiene esto, no? Bueno, para mí principalmente la utilidad que tiene es que no esté todo el rato haciendo este movimiento de plancho, levanto, bajo la plancha, la vuelvo a levantar, bajo la plancha, la vuelvo a levantar, que al fin de cuentas al estar mucho rato así cuando estamos trabajando o simplemente estamos planchando toda la colada,
la muñeca se cansa, se resiste, y más si estamos con una plancha buena que pesa. Entonces, imagínate que estás planchando y te quieres poner a coser. Bueno, pues dejas la plancha sin problema sobre el tejido, que el sistema Autolift va a hacer que la plancha se eleve para que esto no se te queme. O imagínate que estás planchando y tocaron el timbre y te olvidaste y dejaste la plancha en horizontal porque fuiste a abrir y era la vecina y te fuiste a hablar con la vecina, yo qué sé, un ejemplo, ¿no? Y la plancha no tiene este sistema Autolift, bueno, se te quemó lo que estabas planchando. Yo qué sé, creo que es bastante útil. Es un sistema que no es necesario para vivir ni para planchar porque no es algo súper necesario, pero sí que es algo muy útil a tener en cuenta si planchamos mucho, si cosemos mucho y trabajamos mucho con la plancha, porque ya se sabe que cuando enchufamos la máquina de coser y nos sentamos a coser tenemos que al mismo tiempo enchufar la plancha. Bueno, volví a cambiar el ángulo de la cámara porque ahora vamos a planchar de verdad. Entonces, cuando cambié el ángulo de la cámara, desenchufé la plancha, dejé que se enfríe porque ahora la vamos a llenar de agua con esta simpática jarrita que me encanta. Y yo lo que voy a utilizar es agua embotellada, ¿vale? Porque no tenía agua destilada, no me apetecía mucho probar con el agua del grifo, así que voy a utilizar agüita embotellada que le he robado al becario para hacerle los biberones y la voy a utilizar para llenar el depósito de la plancha. Acordate que según el manual de instrucciones nos dice que en el depósito de agua de la plancha entran 2 jarritas llenas en su totalidad. Pero bueno, como voy a hacerlo muy poquito a poco, primero voy a llenar una jarrita hasta arriba del todo con agua embotellada y luego ya voy a llenar la jarrita también, pero voy a ir poniendo el agua poquito a poco. Esto es súper cómodo. La jarrita, mirar que bien desliza al ser muy en punta, el agua cae muy bien. Y luego el depósito de entrada de agua, como tiene un pequeño tobogán, facilita muchísimo, de verdad, facilita muchísimo que podamos colocar agua en el depósito. Esto parece una tontería, pero creerme que si yo esto lo estuviese haciendo con mi otra plancha, ahora mismo estaría todo mojado. De verdad, o sea, todo. La base de plancha, la mesa, tendría absolutamente todo mojado. Así que creo que las dos cosas son útiles, tanto la jarrita como el sistema que tiene para que el agua se introduzca en el depósito, que es como un pequeño tobogán por donde se va deslizando el agua. Ahora voy a llenar otra vez la jarrita de agua en su totalidad y vamos a ver si de verdad se llena hasta la línea del máximo. Puse las 2 jarritas de agua como ponía el manual de usuario, parecía que no iban a entrar, pero al final entraron las 2 jarritas de agua justas. Te voy a poner aquí un clip para que veas el nivel del agua hasta dónde llegó. Mira, ahí a la derecha lo podés ver, creo que se ve bien, está casi, le falta 1 milímetro de nada para llegar al ras. Llené 2 jarritas de agua y entraron perfectamente. Nunca sobrepases esta línea de máximo con el agua de la plancha. Ahora que tenemos ya el depósito de agua de la plancha llenito, voy a seleccionar el tejido. Yo siempre trabajo con algodón o con lino, entonces lo voy a poner en esa selección de tejido. No te puedo hacer una comprobación con otro material porque yo trabajo sobre todo con algodón, así que nada, selecciono este material, lino o algodón, pongo el vapor al nivel 1, tampoco me voy a venir arriba con el tema del vapor, no soy de utilizar la plancha con mucho vapor. Así que nada, vamos a esperar ahora que se caliente, que coja la temperatura adecuada y mientras se calienta voy a coger de mi tarro de retales, que aquí está todo súper arrugado, unos cuantos trocitos de tela para planchar. He cogido los más arrugados, los que están ahí abajo del todo, bajo presión, y bueno, he cogido este rosita. Voy a planchar por primera vez, de verdad, yo la plancha no la había enchufado antes. Voy a coger, va a meterse el sistema de Autolift hacia adentro y vamos a planchar. La sensación que tengo al pasar la plancha por primera vez sobre la tela es muy buena. Se nota mucho la suela de cerámica, se desliza muy bien sobre el algodón y mira, es que en una pasadita lo planchó y le quitó absolutamente todas las arrugas. Entiendo que esto también se consigue gracias a la calidad de la plancha, la calidad de la suela, que la plancha pese también ayuda a que se planche mejor y bueno,
aquí está el sistema Autolift, que cuando dejamos la plancha se levanta del tejido para evitar quemarlo. Te voy a dejar un clip para que puedas verlo un poquito mejor, cómo la plancha baja sola y se sube sola cuando dejamos de planchar. Te acerco la tela de algodón para que veas cómo le quitó todas las arruguitas en un momento. Nada, no utilicé ni vapor, ¿eh? Ojo que no utilicé bocanada de vapor ni nada por el estilo. Quedó súper planchadita. Así que nada, voy a planchar también, ya que estamos, un poquito más de telas, de trocitos de retales, para que simplemente veas lo bien que plancha, que aquí no hay ni trampa ni cartón. Estoy planchando de una manera muy fácil y muy rápida, y sobre todo con este sistema Autolift y el eTouch, que funciona de maravilla. Que si estoy contenta con el resultado, estoy encantada con el resultado, de verdad. Lo que voy a hacer ahora es voy a doblar la tela por la mitad, porque yo marco mucho los centros de los tejidos cuando trabajo con los patrones. Entonces hay veces que me cuesta, porque la plancha que tengo no es lógicamente tan buena como esta, y tengo que estar así ahí marcando, incluso utilizando vapor para que se marque bien el centro y se pueda ver. Bueno, en esta no me pasó. Simplemente con un par de pasadas ya está la tela perfectamente doblada y muy bien marcada. Otra cosa también súper importante de esta plancha es que por aquí, es que no me quiero quemar, está la plancha súper caliente, voy a quitar el vapor, por aquí tiene un hueco que sirve para meter la tela y llegar a las partes como más complicadas a la hora de planchar. Entonces imagínate que estás planchando un neceser que tiene un bolsillo y quieres planchar la tela que está debajo del bolsillo. Bueno, pues este espacio te ayuda a poder introducir la suela de la plancha por esa parte. Voy a planchar, pero al mismo tiempo te voy a poner un clip. Me ha gustado a mí esto de los clips. Te voy a poner un clip aquí al lado para que puedas ver más de cerca lo que estoy tratando de explicarte verbalmente. Bueno, creo que ahí lo pudiste ver mejor. Me parece muy cómodo este espacio para poder llegar a las partes más complicadas. Imagínate ya no solo de que la utilicemos para trabajar. Imagínate que tengas que planchar una camisa. Bueno, pues los bolsillos siempre son un poquito complicados a la hora de planchar. Entonces este espacio nos ayuda bastante. Ahora lo que pasa es que no se ve nada. Estoy pulverizando agüita, sale por aquí. ¿Ves? Ahí hay como una gotita de agüita que sale por ahí, y la verdad es que sale muy bien pulverizada, no salen goterones grandes. Es muy buena la pulverización que tiene para mojar un poquito el tejido sin venirnos tampoco arriba con el tema del agua. Va muy suave esta pulverización. Las bocanadas de vapor también funcionan muy bien, ¿vale? Larga con mucha fuerza, bocanada de vapor, estando solamente en el vapor en la posición número 1. No sé si lo puedes ver ahí. Bueno, ahí como que se salió un poco de vapor. Y con la plancha en horizontal también dándole a la bocanada de vapor, pues ya estáis viendo todo el vapor que sale de la plancha. Tiene bastante fuerza y la verdad es que va muy bien. Bueno, hasta aquí llegó el vídeo del unboxing review de la plancha de la marca Oliso, el modelo TG 1600 Pro Plus. Voy a darte mi opinión sincera sobre esta plancha. Ahora me diréis, bueno, sí, Mariela, todo muy bonito, pero es que a ti te la han regalado. ¿Te la comprarías? Sin dudarlo, me compraría esta plancha porque creo que es una inversión. Al igual que invierto en una máquina de coser en condiciones para poder agilizar el trabajo, cuando trabajamos en costura creativa o bueno, en confección de ropa, tenemos que tener una buena plancha para agilizar también el trabajo. Es súper importante, porque como dije antes y como siempre os suelo decir, cuando enchufamos la máquina de coser y nos sentamos, tenemos que enchufar también la plancha, porque se tienen que planchar todas las costuras. Hay un dicho que dice: costurera sin dedal cose poco y cose mal. Yo, por ejemplo, el dedal no lo utilizo nunca, pero creo que sin plancha
costurera sin plancha cose mal, porque de verdad es súper importante tener una buena plancha como segunda herramienta en la costura creativa. Así que bueno, ya te di mi opinión personal sobre este modelo, sobre esta marca y sobre esta plancha. Tenés toda la información en la descripción del vídeo, por aquí abajo. Te voy a dejar, como te dije antes, todo lo que encuentre, las tienditas donde las puedan vender y donde las puedas encontrar para agilizarte un poquito el trabajo. Si te gusta este tipo de vídeos, de unboxing, de review, déjamelo saber en comentarios. Creo que está bueno poder darte mi punto de vista sobre diferentes herramientas que puedan facilitarte el trabajo a la hora de trabajar, pues eso, a diario sobre tu emprendimiento o simplemente si quieres comprarte una buena plancha doméstica para tener en casa. Y bueno, por supuesto agradecer una vez más a Oliso por haberme hecho llegar esta plancha para poder hacer este vídeo para vosotras y para sobre todo sacaros de dudas, porque es verdad que yo sigo a la marca hace mucho tiempo por Instagram y varias me habéis preguntado sobre qué tipo de plancha utilizo. Ahora mismo voy a utilizar esta y hasta que deje de existir voy a seguir utilizando las planchas de Oliso porque me parecen una auténtica pasada. Bueno, sin mucho más que contarte, me voy despidiendo, te mando un beso muy grande y acordate, si sos nueva por acá, de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, activando la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.